Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo Ortiz Alcalá y en esta ocasión hablaremos acerca de las filosofías de producción que podemos encontrar dentro del tema relacionado con los tipos de logística y en este caso la logística interna. En ese sentido, pues cabe mencionar que existen dos filosofías básicas en la logística interna que permite a las empresas ser más competitivas. En ese sentido, pues estamos hablando de la filosofía de producción push o de empuje y pull o de atracción. Los conceptos que definen a una y a otra de estas filosofías se contraponen entre sí. Podemos decir entonces que la filosofía push o de empuje es aquella en la que las empresas fabrican los productos para posteriormente hacerlos llegar hasta el consumidor final a través de los diferentes canales de distribución que puedan manejar. A diferencia de la filosofía pull, en la que la demanda se genera primero, es decir, los consumidores realizan el pedido de los productos y posteriormente se empiezan a fabricar esos productos para hacerlos llegar al consumidor final. Un ejemplo bastante sencillo pudiera ser el de la comida, es decir, en un restaurante primero se genera el pedido, los comensales llegan al restaurante, generan un pedido, revisan el menú, generan un pedido y no es sino hasta que han ordenado o que han revisado la carta y seleccionado los alimentos que van a consumir, que se genera el pedido y entonces el cocinero empieza pues a preparar los alimentos que se han solicitado. En ese sentido pues estamos hablando de una filosofía pull. Existe también con los alimentos algún ejemplo en el que pudiéramos imaginar un puesto de jugos de fruta y suponiendo que los jugos de fruta tienen una demanda muy alta a ciertas horas de la mañana, pues los fabricantes o los vendedores de este tipo de productos empiezan a fabricar o a extraer suficiente jugo de tal manera que les permita llenar algunos vasos, los cuales van a estar disponibles para el momento en que el consumidor llegue y pida un jugo, entonces lo pueda tener. Quiere decir que primero se producen, se fabrican los jugos, se tienen almacenados por un cierto tiempo, esperando a que llegue el consumidor a solicitar o a pedir uno de estos productos. Entonces, esa es una filosofía de producción de tipo push o de empuje. Esperando que estos conceptos tan importantes en la productividad de las empresas, porque como hemos visto, dependiendo del tipo de producto y del tipo de mercado al que se dirige un producto, podría cambiar una filosofía de producción, es decir, alguna puede ser más productiva que otra. Así pues, las empresas tendrán que elegir cuál es la más conveniente y la más rentable para su mercado, su producto, su tipo de demanda y la rentabilidad esperada en sus operaciones. Esperando que este video haya sido de ayuda, pues no me queda más que agradecer su atención y decirles hasta pronto.